En Colombia, en Neiva, en el Huila, parece que nacer con alguna condición de discapacidad fuera una maldición. Y lo digo con dolor. Y digo que fuera una maldición porque además de tener alguna discapacidad, el Estado cierra las puertas, los gobiernos se olvidan que existen personas que necesitan espacio para caminar y no hacen andenes para ellos. Quienes tienen silla de ruedas muchas veces tienen que lidiar con el motociclista que se toma el espacio para el que usa la silla de ruedas. Eso hablando de algunas discapacidades, porque hay otras discapacidades más severas y que están en peores condiciones. A veces ser discapacitado es estar en el mundo del olvido. 800 niños, oígase bien, niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidad no tienen en estos momentos la posibilidad de estudiar. La denuncia la hace Karen Lesmes, líder de organizaciones de personas en condición de discapacidad. ¿Usted es Karen qué? Mi nombre es Karen Lorena Lesmes Medina, soy representante de la Fundación Los Ojos del Alma y coordinadora de la Veeduría en Educación para la Inclusión. Bien, debo admitir que me los he encontrado aquí en la alcaldía de Neiva. Ahora les preguntaré por qué están aquí, sin embargo empiezo indagando. ¿Cuál es la cifra real? ¿Cuántos niños, jóvenes y adolescentes realmente en condición de discapacidad no están estudiando? Más de 800 niños con discapacidad, jóvenes, niños con discapacidad están siendo excluidos del sistema educativo, a pesar del decreto 1421 que dice que cada institución educativa tiene la obligación de admitir estudiantes con discapacidad y además, aparte de ser excluidos del sistema educativo, se les está exigiendo que deben acudir con acompañantes para que los puedan recibir en un salón de clase, vulnerando el derecho fundamental a la educación y la ley estatutaria 1618. ¿Ustedes han ido a escuelas y a colegios públicos? ¿Han hecho el ejercicio o esta es una información del año 2021? Sí, desde la Veeduría en Educación para la Inclusión hemos hecho un seguimiento muy juicioso en conjunto con la Contraloría General de la Nación. Para el año 2021 nos reportaron las cifras más bajas en cuanto a matrículas de personas con discapacidad en el sistema educativo. Además, este año nos han llegado denuncias por el rechazo y la exclusión que están sufriendo los padres de familia cuando van a solicitar los cupos. Nosotros, desde la Fundación Los Ojos del Alma, en el año 2021 y el año 2022, interpusimos derechos de petición a la Secretaría de Educación y también acciones de tutela para que se les garantizara el derecho a la educación, incluso la educación en casa, la hospitalaria para esos chicos con discapacidad que no pueden asistir a las instituciones, que también la Secretaría de Educación tiene la obligación de brindarles esta asistencia, y derechos de petición que no fueron resueltos, padres de familia que se quedaron sin respuestas por parte de la Secretaría de Educación. ¿Sirvieron las tutelas? No. A pesar de que es un derecho fundamental, siempre se le pasa el control preferente a la Procuraduría, que es la Procuraduría quien tiene que investigar estas acciones de vulneración de derechos. La Contraloría encontró hallazgos disciplinarios muy graves, como la falta de contratación docente para la capacitación de estudiantes con discapacidad, la desviación de recursos de la Secretaría de Educación que no se están invirtiendo en la población con discapacidad. No sabemos en este momento dónde están los recursos de la población con discapacidad porque el Ministerio de Educación invierte más de 1.000 millones de pesos anualmente para la garantía del derecho de la educación inclusiva. Y esto se debe invertir en contratación docente, en inversión de infraestructura para la adecuación de instituciones públicas, en material pedagógico y técnico, y nada de eso se invirtió el año pasado. A pesar de la virtualidad, no les están garantizando el acceso a la educación por medio de los dispositivos. Muchos con discapacidad desertaron porque no tenían equipos adaptados. Karen, ¿qué pasa cuando una persona lleva a su niño, a su niña, a su adolescente en condición de discapacidad a un colegio, a una escuela pública aquí en Neiva? ¿Exactamente qué les dicen? En muchas instituciones por desconocimiento les están diciendo que no los pueden recibir porque sus docentes no están preparados para enseñar a personas con discapacidad. Pero con mucho respeto, maestros, les recuerdo que nuestra obligación es enseñar y fuimos formados para enseñar a cualquier tipo poblacional. No tenemos preferencias en eso. Además hay un decreto que es el 1421 que obliga a todas las instituciones públicas y a las secretarías en contratar personal calificado. Ese es el otro problema que hemos tenido. Los profesionales los vienen contratando en marzo, en abril, en mayo, en junio, a veces hasta 4 meses antes de acabarse el año lectivo.
¿sí? ¿Y les pagan? Pues hasta ayer les pagaron a los docentes, les debían 5 meses de sueldo, hasta ayer les hicieron el pago. Bien, permítame un momento, Karen, voy con Liliana, ¿verdad? Usted es madre de una niña en condición... Soy la hermanita de Salomé Soto Gaviria. Ya. ¿Y Salomé qué condición tiene? Ella, la discapacidad de ella es de síndrome de Down, es especial. ¿Han logrado ponerla a estudiar? Sí, señor, en este momento ya están en la institución educativa Limonar Garabaticos. ¿Qué inconvenientes han tenido ustedes a propósito de la discapacidad de su hermana? Me la han rechazado en 2 ocasiones. Primera, me la sacaron de guía alimenticio que la niña la estaba recibiendo en los meses de los periodos. La última vez me la rechazaron, dice el reclamo que porque la niña no salió en el listado. Me dijeron, primero, porque la niña con la discapacidad de la niña tenía que darle más cupos a otros niños que no han recibido. 2, porque la niña no asistía a las clases ni virtuales ni presenciales. Yo tengo las informaciones que la niña sí asistía a las clases y todo. La otra información que... ¿El otro rechazo cuál es? El otro rechazo es porque la niña, si la niña no tiene profesor de apoyo, la niña no puede asistir a la clase. Si no voy yo o mi mamá, que es la cuidante de la niña, no puede asistir a la niña a las clases. Bien, Karen, ustedes han podido hablar con el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón. ¿Él sabe esta situación? Claro. Mira, esta no es la primera vez que denunciamos. En el año 2021 se hicieron 2 plantones por lo mismo, por la ineficacia y la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Desde la Veeduría en Educación para la Inclusión, muchas veces me reuní con Giovanni Córdoba, el secretario de Educación. Muchas veces estuve en reuniones en las que exigía el cumplimiento total del decreto 1421. Pero nada de esto pasa, a pesar de los hallazgos disciplinarios encontrados por la Contraloría. Cuando denunciamos los hallazgos disciplinarios respaldados por la Contraloría, porque no me los estoy inventando. ¿La Contraloría de Neiva? La Contraloría de Neiva, que nos ha estado acompañando, el señor alcalde salió a decir en sus redes sociales que es que no, que eso era mentira, que no era nada comprobado, porque es que que no era información real, que éramos unos cuantos los que estábamos exigiendo el derecho a la educación. Entonces está desconociendo el trabajo que la Contraloría realiza y que los líderes de las organizaciones y representantes de la Veeduría en Educación para la Inclusión realizamos. Karen, perdón, escúcheme, la interrumpo. Se lo pregunto porque yo sé que el alcalde es comprometido con la educación. Tengo entendido que el alcalde Gorky Muñoz, además que a él le tocó sufrir mucho para llegar donde está, y sé que en todo ese proceso él es comprometido con la educación. Por eso le pregunto si el alcalde sabe la situación de ustedes. Miles de derechos de petición han llegado a la Secretaría de Educación solicitando cupos para población con discapacidad. Desde nuestras organizaciones también hemos enviado a todas las secretarías para la garantía de derechos de nuestra población. Ya nosotros salimos a las calles en el año 2021 porque no estábamos siendo escuchados. Fuimos a medios de comunicación porque no nos quedó otra alternativa. Bien, Liliana, ¿quiere decir algo más? No. No. Bueno, la hermana de Liliana es ella. Es esta pequeña de 7 años. Nos dice Liliana que le negaron la alimentación escolar y que ya en 2 situaciones hubo rechazo. No mostramos su rostro, obviamente por respeto a la intimidad del menor. Karen, ¿nos quiere decir algo más? Sí, claro, recordarle al alcalde que es cuestión de derechos, que la educación es un derecho que tenemos las personas con discapacidad, que como docente y lideresa seguiré luchando por la garantía de la educación inclusiva de mi población y que desde la Veeduría seguiremos presionando para que se garantice el derecho a la educación con calidad, porque es que tampoco es que los reciban en un colegio y no les contraten los docentes calificados, que es también lo que está ocurriendo, no contratan personal calificado para la atención de personas con discapacidad. Entonces eso es gravísimo. Nosotros tenemos también las cifras de las hojas de vida que declaramos como no idóneas o no calificadas. Eran más de 30 hojas de vida de docentes que ni siquiera tenían experiencia en educación para la inclusión y estaban allí contratadas. Le recuerdo también a la Secretaría de Educación que tienen la obligación, según el decreto 1421, de asignar los recursos para la asistencia hospitalaria y domiciliaria para aquellos chicos que tienen discapacidad múltiple. Nosotros pasamos un derecho de petición que no ha sido contestado, donde pedimos asistencia a chica que no puede asistir por su discapacidad múltiple. Entonces,
¿Dónde están esas líneas de inversión del decreto 1421? ¿Dónde están los recursos que se deben invertir en infraestructura, en material didáctico, en la contratación de docentes? ¿Dónde están esos recursos que asigna el Ministerio de Educación y los recursos propios que se deben asignar desde la misma Secretaría de Educación? Nosotros estamos exigiendo resultados, no puede ser una educación mediocre o de poca calidad que porque está dirigida a personas con discapacidad, o sea, eso me parece terrible. Bien, pues Karen Lesmes es lideresa, corrijo, género femenino. Lideresa es docente, para bien de las personas en condición de discapacidad se echó al hombro el tema de pelear por ellos, de exigir sus derechos. Ella estudió, y el hecho de haber estudiado es el hecho de conocer un poquito de leyes, un poquito de reglamentación y un poquito para defenderlos. Nos contaba Karen que han citado aquí a las personas en condición de discapacidad que mucho les dio miedo venir. ¿Por qué no vinieron? Les da miedo, desafortunadamente muchas personas, madres de niños con discapacidad, creen que si denuncian entonces los van a sacar, ahí sí que no les van a recibir los niños en el colegio, les dicen que si hablan los tienen como manipulados, ¿no? Perdón Karen, pero es que, con todo el respeto, pero es que los cupos en las escuelas y en los colegios no es por un favor que le hagan, es que es una ley, es que es un derecho que tenemos todos los colombianos con o sin discapacidad, entonces no podría ser eso un argumento. No, claro que no, pero lastimosamente ha sido tanta la presión. Mire, yo que estoy acá al frente parada aquí, me han amenazado, me han intimidado, cada vez que salgo a dar unas declaraciones, porque yo tengo soportes de todos los escritos, nuestra fundación nunca hace... ¿Cómo son esas amenazas? Que cómo es posible que hablemos, nos atacan en redes sociales a nuestras publicaciones, nos han dicho que somos delincuentes, incluso que tenemos intereses personales, y nuestro único interés, y como le he dicho a mucha gente, la Fundación Los Ojos del Alma del Huila es una fundación que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, así que mientras se vulneren, aquí vamos a estar hablando, y voy a seguir hablando mientras se sigan vulnerando los derechos de mi población. Nada ni nadie me va a poder callar y ocultar la verdad que hay detrás de la corrupción en la población con discapacidad, porque es que incluso están contratando gente que nada que ver con discapacidad. Le invito a que haga públicas las amenazas, Karen. Aproveche que estamos en una transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación a esta hora, para YouTube, La Nación Digital. Si desea puede hacer pública esas amenazas, porque es que no es justo, obviamente, que una persona que lucha por... quienes no son escuchados en condición de discapacidad terminen amenazándole, amedrentándole para que no lo siga haciendo. Eso no tiene sentido. Sí, a mí me tocó colocar denuncias y tengo medidas de protección en contra de funcionarios públicos de la alcaldía, porque cuando yo me pronunciaba me amenazaban y hacían falsas publicaciones sobre mi organización y sobre mi trabajo social. Entonces me tocó acudir a la justicia para poder obtener esas medidas de protección, y así es que lo voy a seguir haciendo, porque no puede ser que piensen que por defender un derecho entonces nos pueden atacar a los líderes sociales. Las organizaciones de personas con discapacidad hemos sido invisibilizadas. Nos convertimos como en los enemigos de la administración, ya ni siquiera nos llegan las convocatorias de lo que realizan, nosotros nos enteramos por terceros, a pesar que mi organización está en el Comité Municipal de Discapacidad, nos vulneran el derecho a la información y comunicación. Cuando solicitamos cita con... El único que nos ha dado la cara es el secretario de gobierno, pero por ejemplo cuando solicitamos cita con la de inclusión, la oficina de discapacidad, nos dicen que no, que si no le mostramos un papel donde tengamos una posesión del comité municipal, que hasta nos tocó enviar eso, que no nos atienden. Entonces que dejen el hermetismo y le den la cara a la población y digan las cosas como son, porque es que en redes sociales no todo lo que aparece es una maravilla. Bien, a Karen, gracias por seguir luchando, gracias por la valentía, por esa actitud de heroína en pro de su comunidad, la comunidad en condición de discapacidad. Lo dije al comienzo de esta transmisión en vivo, a veces parece que fuera, increíblemente, no sé, no encuentro la palabra para no llegar a ser vulgar, pero es increíble, nacer en condición de discapacidad es un triple problema. El Estado se olvida, viene el abandono por parte de las instituciones y les toca finalmente terminar haciendo plantones, marchas, transmisiones en vivo con medios de comunicación como lo estamos haciendo ahora, para llamar la atención y exigir
lo que por ley, lo que por lógica le corresponde en un país democrático como Colombia, el derecho a la educación. Sí, y yo invito a la personería de los oídos sordos. Espérame un momento, Karen, un momento, que es que no tenía el micrófono, señora. Te decía que invito a la personería municipal para que por favor nos escuche y no omita más nuestros llamados de atención. Ya esto fue, las irregularidades que encontramos con la Contraloría fueron denunciadas a la Procuraduría, se trasladaron a la Procuraduría con copia a la personería municipal. Y la Procuraduría le traslada las responsabilidades a la personería, entonces ¿a qué estamos jugando? Ni la Procuraduría, ni la Personería. Entonces, por favor, Personería, que es la que está encargada de garantizar nuestros derechos, señor personero, yo desde el año 2020 me estoy quejando por la mala calidad educativa y nada pasa, nada cambia. Entonces, por favor, accionemos para favorecer los derechos de la población con discapacidad. Bien. A Karen, gracias. A las demás personas que la acompañan, muchas gracias. Seguiremos pendiente de la situación de los niños en condición de discapacidad que están en sus casas esperando un cupo para iniciar